el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Y en este día, la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas nos muestra que Jesús es esa luz presentada ante los pueblos, ante las naciones. Miren, me llama la atención de este Evangelio varias cositas. En primer lugar, que Jesús de niño fue presentado y llevado al templo. Y esto nos va a enseñar el Evangelio que muchos padres hoy día no quieren llevar a sus hijos al templo. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irte en paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quienes ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quienes ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundador que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: El Señor es el Rey de la gloria. Todos: El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Todos: El Señor es Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Todos: El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Todos: El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Todos: El Señor es el Rey de la gloria. De la carta a los hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos
y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo que está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado también para todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que hoy Jesús
sea aquella luz que alumbra las naciones, como lo anunció Simeón. Que hoy Jesús sea esa luz que se enciende en nuestra vida, sea ese niño presentado, sea ese niño anunciado en nuestra vida, y ustedes y yo tengamos una luz que nos alumbre, tengamos un camino por donde ir. Andar en la oscuridad no es de Dios, andar en las tinieblas no es de Dios, andar en malos caminos de espaldas a Dios no está bien. Hoy que la iglesia recuerda en este día la presentación del niño Jesús y se convierte en luz de las naciones, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de tener en nuestra vida a Cristo luz, tener al Señor presentado, tener al Señor por delante de nuestra vida. Digamos todos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de alumbrar nuestro camino con Jesucristo, luz que nace de lo alto, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en este día la iglesia 2 de febrero recuerda la presentación del niño Jesús en el templo. Hoy la iglesia recuerda aquí en Venezuela la bendición de las velitas. Se bendice la vela de la Candelaria, la velita se bendice. También la iglesia recuerda la presentación del niño Jesús presentado en el templo. Después de haber nacido, como nos va a relatar el Evangelio, la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue llevado al templo por su padre, por su madre. San Lucas capítulo 2, versículo 22. Vamos a irlo buscando todos. Repito, San Lucas 2, 22. Y en este día, la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas nos muestra que Jesús es esa luz presentada ante los pueblos, ante las naciones. Miren, me llama la atención de este evangelio varias cositas. En primer lugar, que Jesús de niño fue presentado y llevado al templo. Y esto nos va a enseñar el evangelio que muchos padres hoy día no quieren llevar a sus hijos al templo. Que muchos padres hoy día dicen: ay, el niño molesta mucho en la iglesia, el niño habla mucho en la iglesia, el niño se distrae en la iglesia, no hay que llevarlo a las cosas de Dios, y cometen un error. De Jesús se decía que inclusive en los brazos de sus madres, y de Jesús se decía que inclusive chiquitico, de la presentación, ahorita va a decir cumplido los 8 días, lo llevaron al templo. De los niños de hoy día se dicen que el padre y la madre no lo llevan al templo. En segundo lugar, papá y mamá, José y María, llevaron al templo una ayuda, una colaboración, una ofrenda, lo que prescribía la ley. Le llevaron a Dios, al sagrario, al templo, llevaron una ayuda, una ofrenda. Eso también se ha perdido hoy día. Eso también se ha perdido hoy día. En tercer lugar, el evangelio nos va a mostrar a un hombre llamado Simeón, que cuando se encuentra con Jesús en el templo, era una persona anciana, adulta. Y cuando se encuentra con Jesús dice: este niño ha sido puesto como resurgimiento, ha sido puesto como luz. Habla bien del niño, se expresa bien del niño. Aquella persona anciana, al ver al niño, se llena de alegría y de gozo, y es la felicidad que hoy día han dejado de vivir los abuelos. Porque los nietos ya no quieren ni siquiera determinarlo, porque los nietos los han tirado, los han puesto en los ancianatos, los han llevado. La alegría de un anciano, de una persona adulta, de un abuelito, cuando el nieto le llama y le saluda,
esos nietos hoy día no quieren saludar a sus abuelos. Esos niños no quieren saludar a los adultos. Y también nos presenta una mujer llamada Ana, que también se acercó para dar gracias a Dios por la vida de aquel niño, que se acercó para agradecerle a Dios el don de la vida de aquel niño que estaba dedicado al servicio de Dios. Aquella mujer anciana no le fue y se acercó a la Virgen María para decirle: mire, ¿usted por qué quedó embarazada? Mire, ¿usted por qué dio a luz? ¿Usted no ve cómo está la situación? ¿Usted no ve que son pobres? ¿Por qué se le ocurre quedar embarazada? ¿Por qué se le ocurre dar a luz? ¿Por qué no abortó? No, Ana se le acercó para darle fortaleza a la Virgen María, para decirle: ánimo, adelante, aunque una espada te atraviese el corazón, este niño es una bendición. Y eso hace falta hoy día. Adultos que orienten a los jóvenes para que no acaben con la vida de los niños. Adultos que orienten a los jóvenes para que los jóvenes puedan decir: no aborto y yo quiero tener a mi hijo. Hacen falta hoy niños que llenen de alegría a tantos ancianos que se encuentran tristes. Y hace falta que los padres hoy día lleven a sus hijos a las cosas de Dios. Vamos a ver cómo lo expresa el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, capítulo 2, versículo 22 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. San Lucas 2:22. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. La ley decía que debían pasar 8 días. Que debían pasar 8 días para circuncidar al niño y colocarle el nombre. Y 40 días para purificarse la mujer y poder ir al templo a presentar al niño. También la ley decía que debía el papá, la mamá llevar un toro, una vaca, una oveja, un chivo, hacer una expiación, hacer un sacrificio. Pero si la familia era muy pobre, debían presentar 2 tórtolas o 2 pichones, que era lo más humilde, y llevarlo al templo. Por humilde, por pobre, por persona que no tuviera nada, o por rico, por grandes riquezas y grandes fortunas que tuviera, debían ir al templo a presentar a sus hijos. Entonces vemos en esta primera parte del Evangelio que cuando una persona dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si no tengo cómo ir? ¿Para qué voy a las cosas de Dios si yo soy pobre, soy humilde, no tengo nada? ¿Para qué? Eso no es excusa. No podemos excusarnos en decir: no tengo, no puedo, para no ir a la iglesia. Eso está mal. La Virgen María y José eran pobres, tenían necesidades, eran humildes, y así fueron a las cosas de Dios. Y fíjense, llevaron a su hijo al templo, llevaron a su hijo a la casa de Dios. Y hoy día muchos padres, teniendo un carro, teniendo un coche, teniendo condiciones para llevar a sus hijos a las cosas de Dios, no lo hacen. Teniendo oportunidad de llevar a sus hijos a presentarlo en las casas de Dios, no lo hacen. ¿Qué dicen? El niño chiquito pecadito lo voy a dejar en la casa, lo voy a dejar en el hogar y no lo voy a llevar a la iglesia porque es que eso molesta mucho, padre, el niño en la iglesia. Molesta mucho, fastidia mucho. No lo voy a llevar. Mal hecho, error. Me llama la atención cómo la gente busca la forma para evitar las cosas de Dios. Hace unos días hablaba con una familia amiga y estábamos conversando, estábamos hablando de un novenario, de una persona que había muerto, de un sacerdote. Y decía la señora: comenzamos el novenario, padres, con varias personas, digamos, me imagino, no recuerdo el número, pero como unos 60. El día de antier pues tuvimos como 40 y así fue disminuyendo. Llegamos a 30, hoy vamos a ver si son 20, 20 y pico.
El novenario se hacía por llamada o por Zoom, se reunía la gente, como no se pueden reunir en el templo, no pueden ir a un lugar, se reunía la gente de diferentes lugares y hacían la oración. Comenzamos muchos y ya vamos pocos. Así somos los cristianos en las cosas de Dios. Ahorita no se puede ir a la iglesia por la pandemia, no se pueden llevar a los hijos, no se puede por los protocolos que colocan en muchos lugares. Y entonces estamos haciendo la Santa Misa, estamos haciendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi y comenzamos muchos y hoy día hay menos. Antes los niños no se podían y decían no lo puedo llevar a la iglesia, pero ni siquiera le coloca el Evangelio del día a sus hijos. Ni siquiera le coloca la Santa Misa a sus hijos. Jesús de pequeño lo llevaban al templo. Papá, mamá e hijos iban al templo. Hoy día se ha perdido la costumbre, el hábito. Se ha perdido la oportunidad de ir al templo. Papá y mamá ya no quieren llevar a sus hijos al templo, lo dejan en la casa. Pobrecito el niño pecadito chiquitico, lo dejan allá y no le enseñan las cosas a Dios. Los niños desde pequeños deben aprender las cosas de Dios. Y muchos padres se preocupan solamente de que sus hijos vayan a la clase, solamente de que sus hijos vayan al médico, solamente de que sus hijos vayan al deporte, solamente de que sus hijos vayan a cualquier acto social, pero no se preocupan de que sus hijos vayan a la iglesia, vayan a las cosas de Dios. Aprendamos de la Sagrada Familia, el niño debe ir al templo. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías. El Señor, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, el niño estaba pequeño. Cuando Simeón vio al niño pequeño, cuando Simeón tocó al niño, cuando Simeón observó que se acercaba el papá y la mamá del niño, sintió gran alegría. La segunda idea del Evangelio de hoy es que muchos niños pueden alegrar la vida de sus abuelos, que muchos niños pueden alegrar la vida de un anciano, de una persona adulta. Mire, niño, usted que está escuchando el Evangelio, usted que tiene a sus abuelitos vivos, usted que tiene al papá de su mamá vivo, a la mamá de su mamá o de su papá vivo, no se olvide de ellos. Le cuento una experiencia muy bonita que cada vez que yo puedo disfruto y comparto. Yo le digo a mi mamá, cuando vaya a mi casa de vacaciones, cuando vaya a visitarles, me gusta visitar a mi abuelo, al papá de mi mamá, papá del padre Luis Toro, al abuelo. Y cada vez que puedo y voy a mi casa, un día, 2 días, le digo a mi mamá, vamos a visitar al abuelo. Vive lejos, pero me gusta visitarlo. ¿Saben por qué? Porque la alegría que siente mi abuelo es grande. La felicidad que siente mi abuelito es grande, hermanos, es grande. Y cuando yo llego allá, mi abuelo me recibe con un abrazo, con un beso y me da la bendición. Qué alegría y qué bonito. Qué bendición es que el nieto, el joven pueda visitar al adulto para que sienta alegría y sienta emoción y no tirarlo en un ancianato y no botarlo y no descuidarlo. Y me alegra visitar a mi abuelo, a don Alfonso Jaimes, al papá del padre Luis Toro, al papá de mi mamá. Y lo visito con gran alegría. Voy y lo visito. Mi abuelita, la mamá del padre Luis, ya murió, pero con la misma alegría venía del seminario y la visitaba. Iba a visitarlo. Y eso me lo enseñó mi mamá, mi papá, visitar a los abuelitos. A los ancianos no lo podemos dejar. El niño Jesús llegó al templo y estaba el anciano, y la alegría que le dio fue ir a tomarlo en los brazos y bendecir a Dios. Y dice, Simeón llegó a decir de ese niño, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Miren la felicidad. Aquel anciano necesitaba ver al niño. Aquel anciano necesitaba ver al joven para decir, ya puedo morir, ya estoy feliz, ya estoy tranquilo. Porque me visitó el niño que esperaba, me visitó aquel joven que esperaba y no lo abandonó, no lo dejó tirado. Según lo que me había prometido,
porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y aquel anciano llegó a decir que Jesús era la luz que alumbra a las naciones. Hoy la iglesia recuerda el día de la Candelaria, el día en que se enciende la velita y el sacerdote la bendice. Busca en YouTube Santa Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y observe la Santa Misa, vive la Santa Misa de hoy también. Y de Jesús se decía que era la luz. El sacerdote agarra, enciende la velita y bendice la bendita de la Candelaria, y los creyentes la llevamos a nuestra casa y la encendemos cuando una persona está agonizando, muriendo, cuando hay un problema en la casa y queremos que se disipe, que se resuelva. Encendemos la velita cuando vamos a hacer el Santo Rosario, cuando se va a hacer la bendición de una casa. Ahí está la velita de la Candelaria que año tras año bendecimos, y esa velita representa a Jesucristo, luz de las naciones, que queremos que nuestra casa también se encienda, que alumbre nuestro hogar. Aquel anciano llamado Simeón dijo: esta es la luz de las naciones. Mostró la luz, el camino que debemos seguir. Y ustedes y yo sabemos lo que significa andar sin luz o en oscuras. Ustedes y yo sabemos qué significa andar sin luz. Y andar sin luz y oscuridad significa andar en vicio, en pecado. Cuando Cristo es puesto como luz, entonces nuestra vida cambia. Y luego encontramos a aquella mujer llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Miren las características de la mujer. Estaba anciana, se había casado, tenía 84 años, no se iba del templo ni de día ni de noche. Y aquella mujer recibió una bendición grande. Para los que dicen: a ver, ¿qué gano yo con estar en la iglesia? ¿Qué gano yo con estar en el templo? ¿Qué gano yo con estar en la iglesia todo el tiempo en ayuno, en oración? ¿Qué premio voy a recibir? Pues miren el premio que recibió Ana, hija de Manuel. Recibió la bendición de ver al Salvador. Recibió la bendición de conocer al Salvador. ¿Cuántas personas, por ir a las cosas de Dios, por ir a la misa, por hacer la oración, han tenido experiencias de Dios, experiencias con Jesucristo? Muchas personas han ganado el reino de los cielos por estar en las cosas de Dios. Muchas personas han ganado almas para Dios por estar en sus caminos. Muchas personas como Ana han observado, han visto la presencia de Cristo en Eucaristía. Muchas personas han percibido, han recibido grandes bendiciones y milagros de la presencia de Dios. Para aquellos que dicen: ¿de qué me sirve estar yendo a la iglesia a calentar bancas? No. ¿De qué me sirve estar yendo a la iglesia si yo entro a la iglesia se va a caer porque se cae y se quema la iglesia porque soy tan pecador? No. La persona debemos acercarnos al templo. Y Ana, que estaba en el templo, Ana, que estaba en los caminos de Dios, recibió la bendición, recibió grandes bendiciones, recibió grandes bendiciones de parte de Dios. Pudo ver al Salvador. Cuando se cumplieron todo lo prescrito por la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que los niños deben llenarse de sabiduría y deben llenarse de gracia de Dios. No solamente debemos llenar a los niños el estómago de dulces, no solamente debemos llenar a los niños el estómago de pan, de caramelo, de cualquier otra cosa.
No solamente a los niños debemos llenarle la mente de intelecto, de preparaciones. No solamente debemos enseñarles el arte de hacer, de estudiar. No solamente eso es necesario, pero no solamente eso. Los niños deben crecer en la gracia de Dios, y para crecer en la gracia de Dios deben asistir al templo, deben ser presentados al Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.